Continuando con la presentación de aspiración de secreciones, vamos a ver lo que es la aspiración con circuito cerrado. El circuito cerrado se implementa en los pacientes que están conectados a ventilación mecánica, ya sea con tubo endotraqueal o con traqueotomía conectada a ventilación mecánica. Este tipo de aspiración por lo general está presente prácticamente en casi todas las terapias de las unidades de establecimientos de salud, porque es más beneficioso para el paciente, ya que no se lo desconecta al paciente y esta desconexión pueda hacer que el paciente presente una desaturación abrupta. Se está suspendiendo la oxigenación al paciente y después es mucho más difícil reclutarlo para poder estabilizarlo. Conceptualmente es un procedimiento mediante el cual se introduce un catéter que está cubierto por un manguito de plástico flexible. Ahí en la foto de la derecha ustedes ven cómo es el catéter, que tiene diferentes etiquetas con diferentes colores que se le van poniendo los días que tiene el catéter. Este catéter se conecta a la tubuladura del ventilador, y en el caso de que el paciente esté ventilado por tubo endotraqueal, pasa a través del tubo endotraqueal retirando las secreciones. De esta manera no desconectamos al paciente para efectuar la aspiración. Bueno, como ya les dije, se realiza este sistema de aspiración cerrado en pacientes que están conectados a ventilación mecánica. Bueno, los objetivos y las indicaciones son básicamente los mismos que para la aspiración nasofaringea u orofaringea. Mantener la permeabilidad de las vías aéreas, prevenir las infecciones o atelectasias o hipoxias por el acúmulo de secreciones, obtener muestras de secreciones respiratorias para análisis citológicos o microbiológicos y prevenir las neumonías asociadas a ventilación mecánica, ¿sí? El circuito cerrado, como ya dijimos, básicamente es una tubuladura que se acopla al ventilador y que esta tubuladura, este circuito cerrado se usa varias veces la misma sonda en el día porque está ya colocado, ¿sí? Cuando se coloca esta sonda, se conecta al ventilador para que quede conectado al paciente, se utiliza técnica estéril. Una vez colocada la sonda al circuito del ventilador, cada vez que vamos a aspirar al paciente, como ya está colocada el circuito cerrado, no es necesario que sea una técnica estéril, sí limpia con el uso de guantes de examinación. De acuerdo al protocolo de cada institución de salud, esta sonda de circuito cerrado, en la mayoría de la bibliografía dice que dura 24 horas. En la realidad, por el costo que tiene y a veces la falta de la cantidad de circuito cerrado, por lo general se la tiene de 3 a 4 días y a veces hasta 7 días. También va a depender de la cantidad y de las características de las secreciones. Bueno, en esta imagen ustedes pueden ver las distintas partes que tiene un circuito cerrado, ¿sí? El domo, que sería digamos el conector en I, que va a poder conectar lo que es el tubo endotraqueal el circuito cerrado a la conexión del tubo endotraqueal para poder aspirar. La ventana que está después del tapón que ustedes ven allí, que es donde vamos a poder visualizar las secreciones, y ese pequeño botoncito que ustedes están viendo allí blanco es el que se gira para poder darle apertura o para poder cerrar el sistema de aspiración, ¿sí?
El catéter, bueno, está numerado dentro del tubo del empaque de nylon, está numerado, donde vamos a poder ver hasta qué longitud vamos a introducir el catéter cuando estemos realizando la aspiración. Y un tapón que se utiliza para instilar solución fisiológica para poder lavar, digamos, la sonda de aspiración, no para instilar al paciente porque está en la mayoría de las veces contraindicado. En cuanto a los materiales, vamos a necesitar, al igual que en las otras aspiraciones, un aspirador de vacío, que puede ser del panel, un portátil, pero bueno, ¿por qué les digo portátil? Porque se pueden llegar a encontrar en las unidades de terapia intensiva que a veces los paneles, al haber tantas camas y todas con sus paneles de gases medicinales, a veces la presión de vacío de aspiración disminuye. Entonces siempre se cuenta en las terapias con 3 o 4 aspiradores portátiles. Y en el caso de que haya pacientes con muchas secreciones espesas y justo el panel de su unidad no tiene la presión de vacío suficiente, se lo utiliza como medida, digamos, de urgencia para poder aspirar a este paciente. El recipiente para recolección de secreciones, ustedes están viendo allí que son 1 o 2 frascos, los tubos de aspiración, la sonda de circuito cerrado que vienen de distintos French, va a depender de el calibre de tubo endotraqueal que tengamos o de traqueostomía que tenga el paciente. Gasas estériles, guantes, agua, todo estéril, y máscara de protección y gafas, porque les pongo este material, porque al momento de realizar por primera vez la conexión del circuito cerrado, nosotros vamos a estar desconectando al paciente del ventilador. En esta desconexión, el paciente por estímulo puede llegar a toser y se puede desprender una secreción, y nosotros estamos justamente conectando este circuito y esta secreción nos puede salpicar. Monitor multiparamétrico, oxímetro de pulso, obviamente una bolsa de resucitación que va a estar conectada a la fuente de oxígeno, un tubo de mallo que a veces es necesario, o cánula de Wedel, recuerden que ustedes lo vieron como cánula de Wedel, jeringas de 10 centímetros cúbicos para instilar, la solución fisiológica y la botella de agua destilada. Bueno, ¿cómo vamos a colocar el circuito? Obviamente antes de ir a realizar la técnica nos vamos a hacer un lavado de manos, nos vamos a colocar guantes estériles en el caso de que sea la primera vez que vamos a conectar el circuito cerrado. Y si el paciente ya tiene el circuito cerrado conectado al ventilador, van a ser guantes de examinación. Vamos a conectar el catéter de aspiración cerrado al ventilador y por el otro extremo al aspirador. ¿Cómo lo conectamos al aspirador? Con una tubuladura. ¿Cómo lo conectamos? La sonda en el circuito abierto, que conectábamos la sonda de la tubuladura de un extremo a la sonda, la otra al panel de aspiración. Acá vamos a hacer lo mismo. De un extremo vamos a conectar la sonda y del otro extremo al circuito de aspiración. Vamos a regular la presión de aspiración teniendo en cuenta que no tiene que superar los 150 milímetros de mercurio. Vamos a oxigenar al paciente, como ya lo vimos hace un rato, que el ventilador, recuerden ustedes que tienen un botón donde tiene la función de oxigenar al paciente durante 1 minuto con un FiO2 del 100%. Este procedimiento lo tenemos que hacer antes de aspirar al paciente y después de aspirar al paciente, ¿sí? Bueno, continuando con la técnica, si nosotros ponemos por primera vez el circuito cerrado, vamos a primero conectar el circuito cerrado al ventilador y al panel de aspiración. Una vez que ya tengamos conectado el circuito cerrado y que vamos a tener cerrado todo el circuito de tubuladuras del ventilador y
con esos guantes vamos a poder tocar la jeringa y las tubuladuras. Vamos a colocar una jeringa con agua destilada en el tapón para instilar, ¿sí? Si recuerdan en la primera diapositiva que tenía varias partes del circuito cerrado, bueno, en el tapón para instilar. ¿Por qué vamos a colocar esto? Para lavar la sonda una vez que hayamos realizado la aspiración. Bueno, vamos a activar el aspirador, es decir, vamos a abrir la aspiración del panel o del aspirador portátil. Vamos a introducir el catéter dentro del tubo. Con los dedos vamos a ir empujando la sonda que está dentro de la funda plástica hacia atrás con el dedo pulgar o el índice o con los dedos que a ustedes les resulte más fácil y más práctico hasta que se note cierta resistencia o que el paciente presente tos. Una vez llegado hasta el extremo final del tubo endotraqueal, vamos a empezar a aspirar. ¿Cómo aspiramos? Tenemos que a la válvula de aspiración, recuerden ese botoncito de la diapositiva número 3, ese botoncito blanco, que bueno, es una perillita que se gira, para un lado está cerrado y para el otro lado está abierta. La ponemos en posición de abierta, presionamos levemente para abajo y ahí ya empieza a aspirar, ¿sí? A medida que vamos aspirando, vamos a ir retirando el catéter que introdujimos anteriormente al tubo endotraqueal o a la traqueostomía. Una vez que ya empezamos los movimientos de retirar la sonda del circuito cerrado, tenemos que comprobar de que hemos retirado completamente la sonda del circuito cerrado del interior del tubo endotraqueal, para evitar que esta sonda pueda haber quedado en el tubo endotraqueal y obstruya el flujo aéreo. En la traqueotomía es más fácil porque es más visible. O sea, tenemos que identificarlo, para eso están los diferentes colores. Entonces, identificar cuál es el color que está en la parte primera, en la parte proximal de la sonda al tubo endotraqueal, para determinar mediante este color que la sonda haya salido en su totalidad del tubo endotraqueal, ¿sí? Vamos a valorar al paciente como en las otras aspiraciones, a ver si necesita ser aspirado nuevamente, dándole un intervalo por lo menos de 1 minuto, oxigenándolo de nuevo antes de volver a realizar la aspiración. Habíamos colocado la jeringa con agua destilada. Esta jeringa la vamos a utilizar para instilar y proceder a lavar la sonda para que no quede con secreciones. Y obviamente vamos, una vez terminado, vamos a oxigenar al paciente para que este paciente pueda recuperarse de forma más rápida. Bueno, vamos a recordar más o menos los mismos puntos que habíamos visto ya en la aspiración naso y orofaringe, que vamos a controlar al paciente antes, durante y después de cada procedimiento, observando su respuesta a la técnica. Vamos a valorar y observar las secreciones, la cantidad, el color, la viscosidad, si hay presencia de lesiones que ya estaban o si hay lesiones nuevas, respuestas subjetivas como el dolor, la saturación de oxígeno, si hay mejoría de los ruidos respiratorios, tener en cuenta que las sondas de circuito cerrado se pueden usar varias veces en el día y de acuerdo a las normas de la institución va a ser su recambio, y si después que termine cada aspiración lavar el frasco de la secreción. Bueno, continuando, el paciente que está intubado o que tiene traqueostomía puede, aparte de presentar secreciones por el tubo endotraqueal o por la traqueostomía, presentar secreciones nasofaringeas.
En este caso, una vez que hayamos aspirado al paciente con la técnica de circuito cerrado, vamos a desconectar, digamos, el circuito cerrado de la tubuladura que está conectado al panel de vacío. Vamos a colocar una gasa estéril alrededor del circuito cerrado para que no se contamine, y con esa misma tubuladura vamos a conectar una sonda como la que ya vimos de circuito abierto y vamos a proceder a aspirar las fosas nasales de este paciente con la técnica abierta y con los mismos cuidados que vimos en las técnicas nasofaríngeas. Recordar que el paciente, el que está ventilado con tubo endotraqueal, no va a recibir alimentación de sólidos, pero sí puede estar recibiendo nutrición enteral, y hay que esperar por lo menos 30 minutos, 20 minutos antes de aspirar, o 15 minutos. Y el paciente que está con traqueotomía, hay muchos pacientes que están con traqueotomía y que comen, ¿sí? Entonces no se los puede aspirar si este paciente ha recibido alimento. Obviamente, terminado todo el procedimiento, como lo hacemos siempre con cualquier técnica que hagamos, vamos a descartar todo en bolsa roja, vamos a lavarnos las manos, vamos a colocarnos los guantes de examinación y dejar al paciente en una posición cómoda. Volvemos a lavarnos las manos con solución alcohólica al 70% y vamos a registrar todo el procedimiento en la hoja de enfermería, ¿sí? Que puede hacerse, como ya dijimos, al final del turno, registrar todas las aspiraciones que hemos realizado a este paciente, como así también las técnicas que hayamos efectuado con el paciente. Bueno, acá les dejo un video para que ustedes vean la aspiración cerrada, cómo se conecta y cómo se realiza, para que sea más visual la técnica. En este video me pareció muy interesante ver y que ustedes vieran el impacto que tiene la aspiración abierta comparado con la aspiración cerrada, o sea, el daño que le produce a los pulmones cuando desconectamos un paciente. Y obviamente al desconectar el paciente después es más difícil volver a reclutarlo para poder estabilizarlo. Me pareció lindo que ustedes lo pudieran visualizar. Bueno, aquí hemos terminado el tema de lo que es la aspiración de secreciones, y para que tengan en cuenta, la mayoría de las unidades de cuidados intensivos, los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica, en el 90% de las UTI utilizan aspiración de circuito cerrado. Y en donde a veces suele encontrarse cierta resistencia a la implementación de circuitos cerrados es en las terapias pediátricas, no así en las neonatales. Las neonatales, por lo general, casi todas utilizan el circuito cerrado, pero en las pediátricas se suele encontrar cierta resistencia. Bueno, hasta aquí hemos visto este tema de aspiración de secreciones. Ya les voy a estar subiendo el práctico número 5, que tiene que ver con todos estos últimos temas que hemos estado viendo. Espero que hayan sido claros. Es más difícil explicar todo lo que son procedimientos invasivos cuando no se tiene la presencialidad, cuando no se pueden enseñar y demostrar las técnicas con los muñecos y con los materiales, para que ustedes, al poder verlas, al poder realizarlas y hacernos la devolución, nosotros y ustedes mismos puedan ir observando los distintos errores, los distintos interrogantes que tienen. Pero bueno, lamentablemente esto es así, es la realidad que nos toca transitar, y poniéndole mucho empeño entre todos, creo que la van a poder aprender.
Bueno, nos estamos conectando en próximas presentaciones. Les mando un fuerte cariño a todos y sigan cuidándose.